Bueno, antes que nada, gracias a todos por participar. Básicamente, desde ANCO me encomendaron o me pidieron a ver si no podía dar una charla en este sentido. Quiero aclarar una cosa que me parece fundamental para poder entendernos a lo largo de la charla. Uno de los planteos que hice es tratar de hacer como un conversatorio, que la idea es justamente intentar dar algún lineamiento, algún pantallazo general de algunas cosas que como técnico extensionista me ha tocado experimentar en el proyecto y bueno, la visita de los productores día a día que eventualmente me dan insumos para pensar en muchas cosas, ¿no? Tipo, yo personalmente, esto no va a ser una charla cabal de pastura, de cómo mejorar las pasturas, de cosas así, sino más bien como tratar de pensar cómo hacer las cosas y que el productor pueda entender el por qué se sigue como una dinámica, el por qué se sigue, vamos a decir, vamos paulatinamente a entender qué es lo que estamos buscando cuando planificamos, qué es lo que estamos buscando cuando hacemos la siembra en sí y después cómo tenemos que utilizarla, ¿no? Digo, lógicamente, a mí me dieron carta libre para hacer esta charla a gusto y bueno, simplemente eso, que capaz que, para el que capaz que se imagine una charla mucho más formal, mucho más teórica, esto en realidad como que estoy intentando de poner las dos cosas, ¿no? O sea, la parte teórica, algunos puntos que para mí son clave, que el productor entienda, y sobre todo el productor chico, el productor familiar o el productor que eventualmente está comenzando. Hay gente que eventualmente ya sabe, hasta al igual que nosotros, hasta más que nosotros día a día que vamos a los predios aprendemos cosas, y eso es lo que yo estoy tratando de ponerlo acá, ¿no? En esta conversación lo que me gustaría es eso, es utilizar los insumos que en el día a día cada uno de ustedes me dan, y bueno, y obviamente algunas partes prácticas y teóricas que tenemos nosotros. Pero bueno, si les parece, comenzamos bajo esa introducción, y bueno, espero que les sea de utilidad. La idea es, en el conversatorio en sí, es capaz que Romina, tú tendrías que ver si hay consultas que van surgiendo y cosas así, y bueno, la idea es hacer como, vamos a decir, de moderadora a lo largo de la charla. Lo importante es intentar de que esto no sea una masa y a su vez intentar también de poder avanzar, ¿no? Digo, me parece que hay muchas cosas que al final de las transparencias podemos plantear, pero obviamente que a lo largo de las mismas también van a surgir algunas dudas o algo que me parece interesante que se puedan ir gestionando, y en este caso capaz que tú tendrías que ser la que la gestione. Bueno, vamos a arrancar. ¿Y vos que te querías distraer para llegar a la capaz que si tienen dudas lo pueden poner en el chat o pueden levantar la mano si quieren intervenir. Yo voy mirando acá el orden, así no se pelote. Bueno, la temática del conversatorio en realidad me parece importante que era simplemente mostrarla. Me parece fundamental lo que es la planificación, después lo que es la preparación de tierra o el tapiz para la siembra e implantación, y después cómo gestionar la pastura. Eso van a ser la temática que vamos a ir tocando a lo largo de la charla. En cuanto a la planificación de la siembra a realizar, para mí hay una cosa que es fundamental, que es que lo tengamos presente, es que tomarnos el tiempo para planificar esto es prácticamente que una de las cosas más importantes que hay que hacer, ¿no? No tiene costo, pero sí tiene un alto impacto, es fundamental, y muchas veces, ya sea porque el productor pueda sentarse simplemente a, bueno, qué cosas necesito hacer, cosas así, yo lo que veo constantemente es que lo que recurrimos es a llamar al técnico o eventualmente a preguntar a la veterinaria o lo que sea, ¿qué puedo sembrar? ¿Qué puedo sembrar? Y hay un montón de ejercicios que no lo estamos haciendo, y ese ejercicio me parece que sin lugar a dudas es muy importante, y si nosotros no lo divisamos como tal, ya es el primer error que estamos empezando a cometer, ¿no? Por eso traté de enumerar algunas preguntas que personalmente a veces me hago y creo que ustedes se tendrían que hacer. Y bueno, por ejemplo, una primera pregunta es: ¿qué necesito sembrar?
¿necesito realmente sembrar pasturas? ¿Hay algún momento en el cual me demande que yo necesita tener, yo qué sé, más calidad, más cantidad de comida que eventualmente no estoy produciendo en mi campo? Digo, creo que eso es fundamental, tenerlo presente, porque si no, ¿para qué voy a sembrar? Digo, simplemente estoy sembrando porque los demás siembran, digo, o algo por el estilo. Entonces, el poder visualizar dónde voy a tener un bache o dónde voy a tener alguna complicación, es el puntapié inicial para ver qué es lo que voy a hacer, ¿no? Después tendríamos que pensar bueno, si voy a hacer una siembra, hay veces que no tenemos presente, por ejemplo, que puede ser, hay siembras que se adaptan mejor a un ambiente que a otro. Yo ahora después voy a ahondar un poco más en detalle en ese sentido. Después, cuando voy a sembrar, ¿qué busco? Busco satisfacer una necesidad en el invierno, busco satisfacer capaz que una necesidad que voy a tener en el verano, capaz que necesito una pastura que me vaya a durar más tiempo. Todo ese tipo de cosas son cosas que yo creo que uno tiene que ir procesando, ir analizando para ver hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Después, una cosa que es fundamental también, ¿no? Es empezar a pensar cómo lo voy a hacer. Voy a utilizar un laboreo convencional, voy a utilizar una siembra directa, voy a utilizar un paquete de laboreo químico, tal vez voy a incorporar alguna especie de tapiz. Son todo cosas que en realidad también tengo que ir pensando y me parece que es importante que lo tengan presente. Después, por otro lado, hay una cosa que también es fundamental, ¿no? Es, al ver la chacra que vamos a utilizar, es evaluar qué tipo de malezas tenemos, ¿no? Hay malezas que eventualmente podemos capaz que controlar, y hay otras que en realidad nos van a complicar bastante, ¿no? Entonces, y hay veces que probablemente nosotros tomemos una definición, va a depender acá, por ejemplo, yo sé que en el grupo mismo hay algunas personas que no están utilizando, por ejemplo, herbicidas, y bueno, ya a partir de una base que está complicada, sin tener la posibilidad de utilizar herbicidas, va a complicar aún más. Entonces, el tener claro si eventualmente estoy apresurando la incorporación de una siembra, de una pradera, por ejemplo, en un lote que está súper engramillado o algo por el estilo, y probablemente no sea una buena definición. Entonces, yo creo que todo este tipo de cosas son cosas que hay que tenerlas presentes. Después hay algo que me parece más que importante y relevante, es cuál es el momento óptimo para sembrar. A mí hay muchísimas personas que siempre están preguntándome, bueno, ¿puedo sembrar en tal fecha, puedo sembrar en tal otra? Y eventualmente el pegar en la fecha óptima de siembra tiene un impacto muchísimo más importante que capaz que a veces conseguir una semilla más barata, más cara o lo que sea. Hay veces que sin darnos cuenta nosotros atrasamos la época de siembra o no tenemos bien pensado cuándo sembrar y no nos damos cuenta que gran parte de la pérdida que vamos a tener o el costo que vamos a tener es no poder empezar a comer mucho antes, ¿no? Ahora después lo vamos a ver y creo que eso es un punto bien interesante. Después, bueno, obviamente algo que nos pasa y nos pasa mucho, por ejemplo, con productores de canelones, la gran mayoría es, bueno, voy a necesitar un contratista, él me tiene que sembrar, va a llegar. Lo importante es empezar ya sabemos cómo hacer eso, vamos avisándole con tiempo, porque hay lugares donde realmente es complejo, y más aún si no le avisamos con tiempo, ¿no? O sea, obviamente que esto es un cuello de botella muy importante en algunos departamentos y sobre todo para lo que son los productores chicos, ¿no? Voy a tener que pensar en cuántos kilos de semilla voy a necesitar, qué tipo de semilla, tomar la definición de si pienso hacer una fertilización a la siembra o no, con cuántos kilos, con qué fertilizante. Todo esto son cosas que me parece que el productor como en sí puede perfectamente tenerlas anotadas, ir pensando, para el día de mañana no tener que improvisar en lo que vendría a ser la propia siembra, ¿no? Bueno, hoy cuando hablaba de pensar en especies por ambientes, obviamente que acá exageré un poco con la foto, pero es una realidad, ¿no? No es lo mismo un ambiente tan limitante como el de la izquierda como uno que puede ser el de la derecha, ¿no? A su vez, dentro del ambiente también podemos toparnos con lo que vendría a ser, por ejemplo,
la parte alta, la ladera, el bajo. Hay especies que se comportan bien, por ejemplo, más bien en lugares donde hay buen drenaje. Hay especies que se comportan un poquito mejor capaz que en la ladera o el medio o el bajo, vamos a decir. Entonces la elección de especies, justamente teniendo presente que capaz que se pueda comportar de una forma u otra, es más que importante a la hora de tenerlo presente. A mí muchas veces me pasa, por ejemplo, voy a mencionar varias veces canelones porque lógicamente hay muchos productores de aquí, productores de Anco que están en canelones y utilizan, por ejemplo, esos muy buenos suelos para lo que es la siembra de alfalfa, ¿no? Y en realidad, si bien hay un montón de suelos que son aptos para la siembra de alfalfa en ese departamento, también he visto gente que lo siembra en un bajo, ¿viste? Y a veces que el bajo o sea, que tenga la posibilidad de estar por momentos en zonas encharcables, en no tener buen drenaje, cosas así, ya de por sí ahí estamos cometiendo un error, ¿no? Entonces, el hecho de poder seleccionar las especies dependiendo de cómo se puedan comportar en el ambiente, creo que es bien importante y bueno, y eventualmente a veces lo tenemos presente y a veces no. Personalmente lo veía como algo más que importante a la hora de que los productores por lo menos lo sepan, ¿no? Después hay suelos ácidos, suelos salinos, suelos encharcables, como hablaba, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas también van a condicionar las especies. Y cada especie tiene, o sea, una performance mejor dependiendo de dónde la vayamos a poner, ¿no? Después hay suelos con mayores potenciales y otros muy restrictivos, como veíamos en la foto. Y bueno, y otra de las cosas que también a veces me parece importante mencionar, que muchos de ustedes lo tienen presente, pero ¿cuántos de ustedes lo hacen, ¿no? Que es un análisis de suelo, ¿no? Saber dónde estamos parados, qué pH tenemos, cuáles son los contenidos de fósforo, hay algún nutriente que me va a limitar la producción. O sea, todo ese tipo de cosas me parece que son más que importantes y eventualmente una vez cada tanto por lo menos tal vez valdría la pena hacer un esfuerzo de hacerlo para eventualmente adecuar las especies que mejor se puedan justamente adecuar a mi sistema productivo, ¿no? Después, por otro lado, tenemos lo que vendría a ser por el ciclo productivo. Muchas especies que nosotros podemos elegir, o la gama de forrajera que podemos elegir, va a depender de lo que estamos buscando. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos hacer un verdeo anual? Los verdeos generalmente son especies que uno utiliza y las utiliza y va a durar 6, 7, 8 meses, 9 meses, va a depender un poco de eso, pero en general los verdeos justamente son especies que los vamos a tener que amortizar en un tiempo bastante acotado, ¿no? Entonces, eso teníamos que tenerlo presente. Después hay praderas de ciclo corto, praderas que muchas veces producen mucho, pero en un tiempo relativamente corto, 2 o 3 años. Después hay praderas que pueden durar más tiempo, de ciclo un poco más largo. Otra opción puede ser mejoramiento de campo, lo que es la incorporación de especies al tapiz natural, ¿no? Todo este tipo de cosas son, vamos a decir, las posibilidades que nosotros tenemos. Acá también puse, por ejemplo, promociones con o sin intervención química. En realidad, cuando hablamos de promociones vamos a poner un ejemplo, un ryegrass que sembramos y lo dejamos semillar allá a la altura de noviembre, diciembre, va a depender del tipo de ciclo de ryegrass. Y bueno, y eventualmente yo lo quiero reclutar, o sea, esa semillazón que sucedió, lo quiero reclutar al año siguiente, porque sé que semilló bien, porque sé que probablemente me pueda aportar algo, y eventualmente, bueno, esas son algunas opciones que pueden aparecer. En este caso puede ser, por ejemplo, con la aplicación de un herbicida allá a la altura de febrero, o eventualmente simplemente con un tema de manejo de lo que vendría a ser la altura de tapiz y bueno, y ver si podemos reclutar parte de la semilla que cayó, ¿no? Lo que son las promociones generalmente se dan con especies que tienen mucha, buena resiembra natural y bueno, en este caso se puede llegar a tomar como una opción, ¿no? Simplemente acá tenemos ejemplos de verdeos. Digo, en este caso, a la izquierda teníamos un ryegrass, a la derecha es un ryegrass con trébol alejandrino. Acá es un ejemplo de praderas cortas. A la izquierda es una pradera de
de cebadilla rojo y en este caso era chicoria, no, capaz que no se ve tanto. A la derecha es un raigrás perenne con trébol rojo. Todo especies que podemos ir teniendo presentes y cada uno va a cumplir una función dependiendo de lo que estemos buscando, ¿no? Tipo, en este caso una pradera de ciclo largo, en este caso es un dactiles con blanco, lotus y algo de rojo también. A la derecha más bien es un lotus puro, ¿no? Y bueno, y acá tenemos incorporación, por ejemplo, de especies en lo que son campos naturales, ¿no? Tipo, esto es algo que a veces me gusta mostrar. Durante un tiempo, por unas limitantes básicamente en el tapiz y en el tipo de suelo que yo tuve anteriormente, no, para mí la opción de quemar el campo o la opción de dar vuelta a tierra o sea, no era viable, o por lo menos yo lo veía como algo que no era viable. Y eventualmente lo que traté de hacer en su momento fue la incorporación de algunas leguminosas o algunas gramíneas que tuvieran cierta semillazón o capacidad de resiembra natural, vamos a decir. Y bueno, y en ese caso no es que uno logre cosas extraordinarias, pero digo, lo que quiero decir es que creo que hay posibilidades de que cada productor en su esquema productivo pueda utilizar todas estas opciones, ¿no? Bueno, lo que es el momento óptimo de siembra, esto me parece una cosa sumamente importante, independientemente de que yo acá, como decía hoy, para mí quería que saliera un poco de lo convencional, en lo que respecta a los conceptos. Algunas cosas me parecía que eran muy importantes, pero obviamente me parece que tener presente por lo menos algunas siembras o momentos óptimos de siembra son fundamentales, ¿no? Como dice ahí, para todas las especies hay un rango de fechas óptimas en el cual se pueden realizar y sería ideal hacerlos en ese momento, ¿no? Lógicamente, para todos nosotros tenemos que por lo menos tener una idea de en qué momento se pueden sembrar y cuándo es el momento más adecuado, ¿no? Por ejemplo, la avena de principio de febrero en adelante ya se podría hacer, un raigrás, personalmente creo que desde el 15 de marzo al 15 de abril sería un buen momento. Cuanto más temprano mejor, pero bueno, digo, eso sería como algo para tenerlo como una idea aproximada, ¿no? Las praderas, la alfalfa, el lotus, son bastante parecidos a lo que vendría a ser un verdeo como un raigrás, tal vez del 20 de marzo en adelante ya estaría bien como para poder hacerlo. Esto siempre y cuando, obviamente, las condiciones de siembra se den, ¿no? Tipo, obviamente que uno tiene que tener presente de que cuanto antes pueda entrar mejor, pero siempre y cuando teniendo presente de que no vaya a cometer alguna macana. En lo que vendría a ser la preparación de la tierra o tapiz para la siembra, como decía hoy, nosotros podemos utilizar lo que es la urea convencional, o sea, se puede usar una céntrica, un arado, una rastra de disco, rastra de dientes, la combinación de estos factores, ¿no? Pero un poco, ¿para qué es esto, no? O sea, un poco, ¿qué buscamos con esto? Buscamos, básicamente, eliminar el tapiz existente. Lo lógico que a veces no sucede es, lo tenemos presente pero no lo hacemos. Esto hay que hacerlo con tiempo, o sea, para que se puedan ir descomponiendo, para que los terrenos se asoleen, para que las raíces se vayan descomponiendo bien, para que se suelten del suelo, ¿no? Y el suelo quede suelto. Muchas veces decimos eso, digo, ahí es cuando tenemos un proceso que más o menos va funcionando, ¿no? De nada sirve y uno ve constantemente muchas veces sí, bárbaro, hicimos una pasada o dos pasadas excéntricas, una al lado de la otra. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de tener la herramienta, vamos a decir, relativamente cerca, el poder hacerlo con tiempo, tiene un efecto más que significativo, ¿no? Es cierto que a veces, lamentablemente, tenemos la dificultad de tener que contratar una persona y a veces viene por un área chica, y bueno, mirá, te hago las dos pasadas juntas y bueno, y después vemos y bueno, y tenemos que también sobrellevar esa situación, ¿no? Pero estamos de acuerdo que lo ideal capaz que sería otro manejo. Lo ideal sería hacerlo con tiempo, como decíamos, que pase un determinado tiempo,
que le llueva, que volvemos a pasar otra pasada, acondicionar bien el tapiz, ¿no? Y bueno, y eso en realidad no muchas veces pasa, ¿no? A mí, en lo que vendría a ser la extensión en Canelones, principalmente, muchísimas veces, una de las fallas más grandes que nosotros vemos es eso, digo, es que en realidad sí estamos haciendo las cosas, pero las cosas no se están haciendo bien y bueno, y a veces hasta pagamos mucha plata por algo que ni siquiera está bien hecho, ¿no? Una de las cosas que sucede también cuando nosotros hacemos el laboreo convencional es dejar expuestos nutrientes, o sea, básicamente después que se sueltan también esas raíces del suelo y la actividad microbiana y cosas así, van a quedar muchos de esos nutrientes, vamos a decir, muy disponibles para lo que vendría a ser la pastura que se va a implantar posteriormente, ¿no? Esto tiene cosas buenas y cosas malas, porque eventualmente si nosotros hacemos un uso, o sea, obviamente va a estar muy disponible todos esos nutrientes para el cultivo que viene o para la pradera, pero eventualmente si nosotros cometemos algunas prácticas que capaz que no son más adecuadas, también estamos perdiendo gran parte de esa materia orgánica que eventualmente es como la cajita de ahorro que tenemos en nuestro suelo, ¿no? Entonces, hay que tener mucha precaución, también hay que tener mucho cuidado con cómo utilizamos estas prácticas, ¿no? Por otro lado, tenemos el laboreo químico. El laboreo químico, en realidad, básicamente es la utilización de herbicidas, ¿no? Con lo que respecta a hacer prácticamente un trabajo similar al anterior, eliminando la vegetación. También se afloja el suelo, hay una descomposición de raíces, también se genera un reservorio método mecánico. Y bueno, después otra de las cosas que comentaba era el acondicionamiento previo del tapiz en base a pastoreo. Esto también se utiliza, no es ni químico ni mecánico. En este caso lo que vamos a utilizar son animales, ¿no? Y bueno, y hay momentos en los cuales, por ejemplo, marzo es un ejemplo que puede funcionar perfectamente. Ahí en determinadas categorías animales tal vez tengan menos requerimientos, vamos a pensar de esa forma. Lo que hacemos es hacer como un sobrepastoreo en determinadas áreas, bajando un poco lo que vendría a ser el tapiz, para tener la posibilidad del día de mañana, si nosotros hacemos ya sea una siembra, una intersiembra con una sembradora, o eventualmente una siembra de voleo, que esa semilla no quede tan colgada y pueda llegar a tener contacto con el suelo, ¿no? Y esta es otra opción que puede llegar a aparecer. Bueno, siguiendo con la presentación, ahora lo que traté de definir son algunos puntos en lo que vendría a ser entre lo que es la siembra y la implantación. Acá trato de enumerar, si mal no recuerdo, son 7 u 8 puntos que me parece que son bien interesantes como para tenerlos presentes. Este punto yo ahí puse clave y bueno, les agradezco si me prestan especial atención en esto, porque me parece que esto es algo que a veces lo tenemos presente, pero no tanto. Y eventualmente, yo personalmente como técnico muchas veces pienso como que es algo que podemos actuar sobre ello y no lo hacemos. El por qué no lo tengo todavía presente, pero eventualmente me parece más que relevante que lo sepan. Bueno, uno de los principales motivos por los cuales crecen las plantas es por lo que es por la acumulación de temperatura, ¿no? A veces lo que se utiliza para hacer este cálculo es, nosotros tenemos una temperatura base, vamos a decir, de cada planta. Las plantas, vamos a poner un ejemplo, un ryegrass, en este caso tiene una temperatura base de 0 grados, pero lo que vendría a ser una avena, un trébol, un lotus, generalmente andan en torno a los 5 grados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros, dependiendo de la época que estamos sembrando, vamos a poner el ejemplo de marzo. En marzo nosotros tenemos una temperatura promedio de aproximadamente 18 grados, aproximadamente, más o menos, no importa tanto.
el tema es así. Esos 18 grados le tenemos que restar la temperatura base de esa planta, y ahí es donde nosotros estamos acumulando por día determinados grados de temperatura, ¿no? Casi todas no, todas las plantas tienen, como decíamos hoy, un crecimiento en base a esa acumulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros estamos atrasando lo que es la fecha de siembra, dentro de lo razonable, ¿no? O sea, obviamente, como decíamos hoy, tenemos una fecha, más o menos una fecha óptima, pero una vez que nosotros estamos en esa fecha óptima, tenemos condiciones para poder sembrar y cosas así, si nosotros nos atrasamos por un tema, no sé, no me organicé, en realidad soy yo el que tengo la maquinaria, pero no sé, le estoy dedicando más tiempo a otra cosa y bueno, cuando tengo un rato lo hago. Lo que tenemos que dimensionar es cuál es el error que estamos cometiendo, ¿no? A medida que nosotros vamos a decir, llevando la siembra hacia mayo, hacia abril, mayo, lo que va a pasar es que la temperatura promedio del día va a bajar, y la acumulación de, vamos a decir, de grados acumulados, lo que nos va a ir sucediendo es que cada vez van a ser menos. Entonces, para que nosotros podamos tener un buen desarrollo de esa pastura, si nosotros nos atrasamos mucho en lo que vendría a ser la siembra, en vez de decir, bueno, en vez de sembrarlo el 15 de marzo o el 20 de marzo, terminé sembrándolo, no sé, fin de abril, probablemente hasta, sin ánimo de exagerar, capaz que tengamos que hasta duplicar los días que nosotros necesitamos para poder llegar a un primer pastoreo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros, para mí es muy importante que tomemos dimensión de eso, porque tal vez ahí nosotros estamos perdiendo un primer pastoreo, que eventualmente puede ser uno, pueden ser dos, dependiendo del atraso que tengamos, y si uno se pone a evaluar eso, tipo, capaz que un día si quieren podemos hacer algunas cuentas, pero eventualmente, capaz que una pastura que nos está saliendo $400, si yo tuviera 2 pastoreos más, capaz que en realidad el kilo de materia seca que yo estoy produciendo es casi la mitad. No sé si me explico. Entonces, el tener presente eso, sin lugar a dudas, es para nosotros como productores y a su vez como empresarios, creo que sería más que importante tenerlo bien claro, ¿no? O sea, que yo me atrase porque el contratista no vino, bueno, vaya y pase, pero que yo me atrase porque prioricé capaz que otras cosas, me parece que ahí es donde nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Por otro lado, y yendo un poco al final de este tema, es como algo, simplemente como un comentario, generalmente la acumulación de grados día es en torno a los 750 grados de acumulación. Ahí, en ese punto, es que nosotros empezamos probablemente a tener un primer pastoreo, ¿no? Tipo, y es como decíamos, tipo, capaz que si nosotros tenemos en marzo, tenemos condiciones para tener tal vez 300 grados, 350 grados, pero a medida que vamos bajando abril, mayo, junio, en junio son 120 grados, 115, 120, o sea, para llegar a esos números tenemos que sumar y sumar más de un mes, ¿viste? O sea, bastante más de un mes. No sé si me explico. Bueno, después, obviamente, algo importante Diego, son las densidades. Sí. para un poquito que hay una consulta en el chat. Dale. No sé si vos la puedes ver. Sí. Sí, totalmente. Creo que si querés, Miguel, habla nomás. Hacé bien la pregunta, así la compartimos y ¿cómo se llama? Y la evaluamos juntos. Estoy atento a tu disertación, me parece muy bien. Pero yo soy por viejo y porque siempre, además de haber estudiado, aprendí por prueba y error muchas cosas. Y con respecto a la fecha de siembra coincido contigo, coincido mucho. Y en un momento comentás que la demora puede determinar que la producción sea la mitad.
Y yo creo que el razonamiento tiene que decir, si es la mitad, nos sale el doble del costo que tenemos estimado. Después viene más adelante el por qué esta forma de razonar, porque yo creo que y por lo que veo en el mundo, cómo viene la producción animal, requiere de una suplementación cada vez más grande. Y por ahí es que creo que hay que sacar el número bien. Era un comentario más que una pregunta. No, está bien acorde el comentario, está bueno. La parte, como yo decía, a mí personalmente me gustaría que esta charla fuera, o que este conversatorio sea un poco más de esta forma, pero lógicamente también uno tiene que adecuarse a cómo viene la mano. Yo, por ejemplo, hace poco estuve realizando un curso en Argentina, digo, y algo que me parece interesante, si bien se puede extrapolar, no es lo mismo, porque acá capaz que el foco es el ovino, pero creo que lo podemos extrapolar y podemos darnos cuenta de que está bien igual. Ellos, por ejemplo, lo que hablaban de la atraso en la fecha de siembra, a veces teníamos 1.500, 2.000 kilos de materia seca menos producida, ¿viste? Y eventualmente con una eficiencia de conversión de 15:1 aproximadamente en una recría, puede ser más, puede ser menos, pero en términos generales, vamos a poner 15:1 en 1.500 kilos, estamos hablando de 100 kilos de animal, y bueno, eventualmente 100 kilos de animal, hoy por hoy, con el precio que tiene el animal, ahí tenemos una cuenta bien bastante, vamos a decir, bastante visual, como para darnos cuenta de que en realidad gran parte de esa comida que nosotros estamos haciendo, la estamos perdiendo simplemente por no aprovechar el factor tiempo, ¿no? El factor llegar bien en tiempo y forma. A mí hay una cosa que, por ejemplo, si bien yo estoy tratando de acomodar esta charla a lo que vendría a ser pequeños productores y cosas así, yo lo que más visualizo, voy a salir un poquito de ese corset que tiene un poco esta charla. Me pasa mucho con productores que ya no son tan pequeños, que utilizan parte de la agricultura obviamente como diversificación de sus inversiones y cosas así. Y bueno, y yo veo muchísimo que a veces le dedicamos mucho a la agricultura y las pasturas las sembramos luego de cosechar y cosas así. Las sembramos generalmente tarde en mayo, y eventualmente al día de hoy, con un paquete tecnológico de agricultura que está muy justo, yo veo a veces un desperdicio en lo que vendría a ser las producciones de pasturas y las producciones que pueden ser para la parte de producción de carne, ¿no? Digo, esto es una opinión personal, pero creo que a veces hay que visualizarlo de esa forma. O sea, el potencial que nosotros tenemos y estamos perdiendo porque le estamos dando netamente pelota a tratar de hacer las dos cosas y no hacer una bien, que podría ser, voy a hacer bien las pasturas para que me produzcan mucho, no sé si me explico. Creo que eso es para otra charla, pero sin lugar a dudas tiene que ver mucho que ver con la pregunta que tú estás haciendo. Bueno, si les parece, continuamos un poco. Como dije hoy, mi idea, obviamente, si yo no pongo acá algunas densidades o algunos datos, que tal vez muchos de ustedes es lo que venían a ver, para mí esto es secundario, pero me parece que tiene que estar. Densidad de siembra, en lo que vendría a ser verdeos, avenas, se utilizan 100, 120 kilos, raigras, 20, 30 kilos. Después podemos hacer las mezclas que a ustedes les parezca: praderas, festuca, trébol blanco, lotus, dactiles con alfalfa, dactiles con lotus, alfalfa pura, lotus puro. Todo esto en realidad quería que estuviera en la charla simplemente a modo visual. Digo, cada uno, me parece que cada uno de nosotros tenemos que ajustar esta densidad de siembra a las realidades que venimos trabajando en cada predio. A mí una cosa que me pasa, no es lo mismo una siembra directa que una siembra al voleo. No es lo mismo una siembra al voleo con una máquina, con una Beacon, por ejemplo, que una siembra al voleo a mano. Digo, a mí me pasa y me ha tocado ir a visitar muchos productores, que de hecho algunos hasta están en la charla, y nada, y la siembra la hacen al voleo. Y la siembra al voleo con la mano, con un balde, y no es changa. Digo, y yo a veces trato de pensar, por ejemplo, bueno, no, tirate 20 kilos de raigras, 25, 30 kilos de raigras, y en realidad ellos mismos me muestran que en realidad no tal vez machetearle en la semilla es un error grave, ¿viste?
Pero ese tipo de cosas lo que podemos hacer es conversarlas, lo que podemos hacer es intentar llegar a algo entre todos, pero muchas veces gran parte de la información que nosotros rescatamos y que los productores rescatan son artículos que en realidad son siembras que son siembras mucho más minuciosas, siembras mucho más dirigidas, que a veces extrapolándolas no llegamos a los mismos resultados, ¿no? Pero simplemente quería comentar eso porque me parece que cada predio es distinto y bueno, y obviamente la utilización de tecnología en cada predio es sumamente complejo, ¿no? A ver si puedo continuar. Bueno, después hay una cosa que también me parece sumamente importante, es la inoculación de leguminosas. Otro punto que le pongo clave porque capaz que hay gente que le va a parecer una bobada, una obviedad. Me ha pasado a ir a muchos predios y ni siquiera les he comentado. Che, vamos a sembrar, no sé, un alfalfa, un lotus, un trébol blanco, un trébol rojo, y doy como por sobreentendido de que obviamente que tienen que estar inoculados, ¿no? Y no siempre pasa. Diré que me he llevado más sorpresas de cuando no decía nada y al tiempo alguien me decía, bueno, vos sabés que el vecino me dijo si inoculé o no inoculé, y bueno, después de ahí me di cuenta que en realidad capaz que lo que uno piensa que es una obviedad no es tan así. Creo que Enanco y muchos de sus productores que son más bien pequeños y que tal vez están comenzando algunos y otros que no tienen tanta experiencia, no sé si lo saben, por eso lo voy a poner acá. La inoculación en realidad, básicamente vamos a incorporar bacterias a las semillas de leguminosas. Las bacterias que vamos a inocular en realidad nos van a servir después para formar en un complejo entre lo que es planta y bacteria, que por medio de una simbiosis, o vamos a decir, una ganancia de ambas especies, en este caso las bacterias se van a alimentar de algunos azúcares y algunos exudados que le va a proporcionar la planta, y bueno, y la bacteria, por medio de una nodulación con la raíz, también le va a permitir a la planta poder tomar nitrógeno de la atmósfera, ¿no? Esto, lógicamente, tiene muchas ventajas. Si nosotros podemos inocular bien lo que vendría a ser las semillas, lo que nos vamos a ahorrar es muchísimo nitrógeno en forma externa, ¿no? O sea, básicamente no vamos a tener que pensar en aplicar urea o pensar en un nitrógeno de otra forma, en algo que en realidad está en el aire y que por medio de esta simbiosis entre esta bacteria y las raíces y la planta, en realidad, lo vamos a poder tomar en forma gratuita. Digo gratuita no porque tiene un pequeño costo para la planta, pero eventualmente no va a tener un costo para nosotros. Es importante mencionar que simplemente que la inoculación de estas leguminosas, cada especie o vamos a decir, los tréboles, cada trébol puede tener un inoculante específico, la alfalfa tiene un inoculante específico, los lotus pueden haber el lotus corniculatum es lo mismo que el lotus subiflorus, que el lotus, o sea, hay diferentes inoculantes para cada especie, hay que tenerlo presente, es muy sencillo. No sé si ustedes ven en la imagen, en realidad ahí lo que estamos haciendo, bueno, esa es mi nena, espero que no haya ningún inconveniente, pero simplemente lo que estamos haciendo ahí es inoculando, mezclando la semilla y bueno, y preparándola para la siembra. Generalmente lo que se trata de hacer es que esto sea horas previas, que se oree también ese material, es muy sencillo. El inoculante es como una turba, como una tierra, en el cual viene, vamos a decir, un montón de bacterias dentro de ese sustrato. A eso hay que echarle agua, a veces se le agrega algún adherente, pero puede ser perfectamente con agua. Se mezcla bien con la semilla y lo que tratamos de hacer es que ese contacto del inoculante con la semilla sea lo mejor posible para el día de mañana que se genere esa sinergia bien interesante, ¿no? Básicamente eso. Otra cosa que me parece importante en lo que es siembra y plantación es la fertilización a la siembra, ¿no? ¿Por qué digo pongo importante y no pongo clave? Y porque me ha pasado muchísimas veces de que por un tema financiero, por un tema
algún aspecto, la gente no puede hacer una fertilización en la siembra. Yo para mí, a mi modo personal, en la pradera es clave. O sea, sembrar una pradera que vamos a apostar que nos dure bastante tiempo y cosas así, y no aplicar un fertilizante a la siembra, me parece que está mal. Digo, puedo llegar a entenderlo, pero no compartirlo, ¿no? Y bueno, y es relativamente clave en verdeos. ¿Por qué pongo esto? Porque a veces sucede, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien práctico. Nosotros venimos de una seca importante, un año con bastante seca, como pasó años anteriores, ¿no? Y bueno, nosotros por medio de la mineralización de nutrientes tenemos nitrógeno en el suelo, capaz que algo de fósforo más o menos llevadero, y eventualmente nosotros poner un fertilizante a la siembra, en ese caso, puede ser o no. O sea, puede tener, o sea, un efecto, pero eventualmente también podemos buscarle la vuelta para decir, bueno, no, creo que venimos con buenos niveles de nitrógeno, no voy a tener inconveniente en lo que es la performance de este cultivo, por lo menos en los primeros estadios. Y bueno, y si estoy medio restrictivo en lo que respecta al uso de la compra de mis insumos o de fertilizante, capaz que me la tiro un poquito más para adelante. Me trato de guardar algo de plata para capaz que echarlo en urea en esta época, por ejemplo, en lo que va a ser fin de junio, julio, que eventualmente ya sabemos que vamos a tener ese problema, que vamos visualizando que históricamente los niveles de nitrógeno en el suelo en los meses de invierno son críticos y que eventualmente ahí puedo tener un empuje. Y bueno, y en ese sentido, nada, no es que me parezca acertado, pero por lo menos tenerlo presente. En lo que respecta a las praderas, para mí soy un poco más tajante en ese sentido. El tener una buena fertilización en la siembra, con algún ajuste en lo que respecta a valores de fósforo, principalmente por algunas leguminosas, y bueno, y aplicar un binario o ver, obviamente que acá, como decían, tal vez utilicemos poco lo que es análisis de suelo en este tipo de nicho de productores, pero eventualmente tener presente de que arrancar con una buena alimentación inicial es bastante importante, ¿no? Básicamente, esto es una pavada, pero lo que decía anteriormente, el poder disponer de en algún momento, capaz que de un análisis de suelo, en este caso, obviamente, es un análisis de suelo en casa. Y nada, digo, por ejemplo, yo estaba mirando los niveles de fósforo en materia orgánica, capaz que pH, hay gente que me podría decir, bueno, ¿por qué no pusiste esto o lo otro, las bases? O sea, hay montones de cosas que eventualmente estaría bueno tenerlas presentes para hacer un ajuste lo más adecuado posible. Digo, yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ahí, la identificación de la muestra de galpón. Nosotros tenemos un nivel de fósforo de 5 partes por millón. Y bueno, y eventualmente ahí es donde yo quería hacer una alfalfa, porque, no sé, porque me quedaba lindo hacer una alfalfa. Bueno, yo ya sé que ahí es como que voy a arrancar más o menos, ¿no? O si eventualmente quiero hacer una alfalfa, necesitaría hacer un aporte de algunos nutrientes en forma bastante más considerable, ¿no? Pero sin embargo, capaz que en el piquete, bueno, ahí capaz que estoy más cerca de los puntos críticos de esa pastura, y eventualmente habría que ver también el pH, si el pH es adecuado para esa alfalfa o lo que sea. O sea, todo esto en realidad existen las posibilidades de poder profesionalizar un poquito más y poder dar en el blanco más fácilmente, ¿no? Bueno, este es otro de los puntos clave que para mí me gustaría también que ustedes le pongan una especial atención, porque es otra de las situaciones en las cuales personalmente veo que hay algunas complejidades, ¿no? La profundidad de siembra real. Para mí esto es una de las mayores inconvenientes que a veces me he topado como técnico, ¿no? Y es donde dejamos la semilla. Acá lo que tenemos que tener presente justamente son semillas muy chicas. La gran mayoría de las forrajeras son semillas muy chiquititas.
Capaz que la avena es un poquito más grande, pero el resto son semillas muy, muy diminutas, que si eventualmente le ponemos un toco de tierra arriba, es bravo que ellas prosperen, ¿no? Entonces, muchas veces lo que tenemos que tener es sumo cuidado, ya sea por el hecho de que una sembradora se va muy abajo, porque tapa la semilla demasiado, o eventualmente nada, la tiramos al voleo, la dejamos con terrones súper gruesos, algunos casos. Para mí, esto es una de las claves más importantes que nosotros hemos visto en lo que respecta a un manejo que capaz que no es tan complejo. O sea, las forrajeras no están hechas para enterrarlas. Y sin embargo, muchas veces lo que vemos es que están enterradas, que les cuesta mucho salir y que eventualmente muchas no prosperan. Acá, por ejemplo, esto es un ejemplo. Hoy también mencionaba una intersiembra sobre un tapiz natural, ¿no? En ese caso, por ejemplo, fue un campo, como mencionaba, siempre trato de recordarlo con mucho cariño, el campo anterior en el cual estuve, y una de las cosas que hacíamos era eso, ¿no? Una intersiembra sobre el tapiz. La clave acá era que no quedara muy tapada la semilla y eventualmente creo que esto era lo que un poco nos desvelaba a la hora de ir un poco atrás de la sembradora a ver cuánto se quedó enterrado y si eventualmente le va a facilitar o no salir. Ya de por sí el campo era desafiante el sembrar ahí como para todavía que esas especies les cueste tanto nacer, ¿no? Esto es una diapositiva que un poco vamos a decir, le pedí prestada a una persona, sin que lo sepa, pero quiero comentarlo porque me parece que es sumamente didáctico y eventualmente me parece que muestra mucho. Martín Bigliardi es el que hizo la presentación. Es una persona que trabaja en Gentos en Argentina. Y un poco con lo que se ve acá, nosotros tenemos desde la izquierda hacia la derecha, básicamente es donde tenemos posicionado la semilla con respecto al horizonte del suelo y con respecto a la tierra, ¿no? Nosotros vemos que las primeras dos, lo que se puede ver es que la semilla, la primera capaz está media colgada, la segunda está en contacto íntimo con el suelo, mínimo, vamos a decir, y a partir de la tercera y cuarta ya hay un contacto mucho mejor, ¿no? Ahí lo que se ve es que tanto la tercera y cuarta, lo que podemos ver es que la germinación de las plantas está arriba del 50%, y cuando la enterramos, tal vez, vamos a decir, bastante, demasiado, por ejemplo, la última, más hacia la derecha, realmente hemos perdido un montón de plantas al nacimiento, ¿no? O sea, la germinación se hace bastante cuesta arriba. Entonces, el tener presente que la profundidad de siembra también es otro de los factores sumamente importantes a la hora de que nos va a generar a nosotros vamos a decir, un resultado positivo o no. Creo que esto hay que tenerlo más que presente y eventualmente estar encima de la persona que nos va a hacer eso, o si somos nosotros tenerlo más que presente. Después simplemente también hay que tener presente una cosa que también tenemos que tener presente es que en la implantación podemos estar afectados por insectos, ¿no? Hay insectos blancos, lagartas, pulgones, trips, arañuela, podemos tener un montón de insectos. El tema es, por ejemplo, cómo combatir algunos, si los queremos combatir. Yo sí lo que me parece importantísimo mencionar es que durante la implantación de una pastura y sobre todo una pradera, un poco hago una mención que hasta mismo Martín, la persona que mencioné anteriormente, lo hacía y me pareció que era bien gráfica. Es como un animal chico, ¿no? Como un cordero recién nacido. O sea, la implantación es como que esa pastura está indefensa. No sé si me explico. Entonces, si nosotros no tenemos ciertas precauciones, lo que estamos teniendo, tenemos que tener presente que en realidad no es que sean muy rústicas y que ellas van a ir para adelante sí o sí. Si, por ejemplo, los gusanos blancos, en realidad algo que se puede hacer perfectamente es la utilización de semilla curada.
Digo, que es algo que va a minimizar un poco el efecto de los gusanos que están ya en el suelo. Lo que vendría a ser un ataque de lagarta, yo qué sé, a veces pasa que uno hace un verdeo, una avena, un regras temprano, y por un poco las temperaturas y cosas así, nosotros tenemos un ataque, una incidencia de lagarta inicial y nos está pegando duro y capaz que ni cuenta nos damos, porque eventualmente a veces ni le damos mucho registro mientras están haciendo el cultivo. Este año personalmente a mí me pasó, por ejemplo, lo que vendría a ser pulgones y trips, principalmente trips. Traté de implantar una pradera en casa y la sembré temprano, hicimos todos los deberes, cosas, y cuando quise acordar, la incidencia de los trips había sido importante. Y uno tiene que tener presente, bueno, ¿qué hago? ¿La voy a dejar que prospere? ¿No? ¿Qué recaudos tengo que tener? ¿Qué cosas puedo aplicar? ¿Qué cosas puedo aplicar a su vez que sean relativamente selectivas para ese insecto y no le pegue a insectos que son benéficos? O sea, hay montones de cosas que hay que tener presente, pero lo primero que tenemos que tener, vamos a decir nosotros, conciencia es que en realidad es como que tenemos que monitorear cómo viene esa comida, ¿no? Esto capaz que les va a parecer una pavada, pero me parece que no es una pavada, y nos pasa a todos los productores, y nos pasa mucho. Entonces, me parece importante mencionarlo. He estado cansado de recorrer chacras de pequeños productores que sé que hacen un esfuerzo muy grande para sembrar un área, y después tenemos animales que se nos pasan, animales que están comiendo la comida que se está implantando. El no tener la posibilidad de cerrarlo, acá voy a poner esto que no sé si se ve ahí, es una pavada, pero digo, no tenemos excusa, no sé si me explico, no tenemos ninguna excusa digo, en este caso es mi hija, me está dando una mano en pasar unos alambres, en tirar unos alambres, en cerrar un espacio, y eventualmente nada, digo, me parece a mí que no tenemos ningún tipo de excusa de agarrar y decir, no, porque no soy alambrador, porque no sé qué, digo, no, digo, si nosotros invertimos en hacer una comida, la tenemos que cuidar. Digo, si no, no lo hagamos. Directamente hagamos, no sé, suplementemos, hagamos otra cosa. Pero si durante la implantación de la comida nosotros tenemos animales que se están pasando, el principal responsable somos nosotros. Digo, y tal. Digo, eso me parece que capaz que les parece una pavada, pero realmente son cosas que se ven y son cosas que se ven mucho más de lo común de lo que uno piensa. Por último, en lo que es la etapa de siembra e implantación son las malezas, ¿no? Minimizamos el efecto de las malezas con una pastura que sea densa y productiva. ¿A qué voy con esto? Nada, si nosotros logramos implantar una pastura bien hecha, con una buena densidad de siembra y que se implante bien, el no dejar huecos es lo que le hace competir a las malezas. Si ya partimos como dijimos hoy, si ya partimos de una complicación, de que hay maleza, de que hay mucho suelo desnudo, de que realmente la siembra que nos quedó mal hecha, y bueno, y ahí nada, ahí lo que vamos a tener que tener presente es que vamos a tener que tomar alguna acción. Digo, porque ya te digo, lo mejor que nosotros podemos hacer para controlar las malezas es tener un cultivo que le compita de la mejor manera posible y que se cubra lo antes posible. Se cubra lo antes posible, que quede lo más denso posible. Entonces, donde no hay espacio, la maleza no aparece. Y obviamente, nosotros también tenemos que tener presente de que hoy por hoy tenemos un paquete de posibilidades de aplicación de herbicidas, para el que lo quiera utilizar, que en realidad es bastante amplio. El tema es, sobre todo, y más aún cuando la gente quiere hacer un manejo, vamos a decir, lo más agroecológico posible, el no tener bien implantado una comida bien densa, o sea, y bien armada, es como muy difícil, como que va a contrapelo con la idea que uno tiene, ¿no? Digo, no sé si me explico. Yo digo, obviamente durante mucho tiempo traté de producir lo más agroecológico posible. De hecho, trato de hacerlo día a día, pero también a veces no dejo de lado de mirar de que en realidad, digo, también tengo que tener las herramientas por si
se me está complicando lo que yo estoy implantando y el gasto que estoy haciendo. No sé si me explico. Acá tenemos un ejemplo, esto fue en casa este año, para los que capaz que no sé si lo visualizan bien, pero esto era si bien había hecho muy buena laboreo de tierra y todo, tengo al lado un vecino que eventualmente tiene algún problema, obviamente, principalmente de senecio, en este caso, y bueno, nada, en realidad yo no había aplicado herbicidas, sí hice laboreo convencional, la tierra estaba prolija, todo, pero cuando empezó la implantación de la pastura me topé con esto. Y básicamente, por más agroecológico que quise hacer el manejo, me parecía que con todo el gasto que yo había realizado para poder llevar a cabo la pastura que eventualmente necesitaba que me durara 3, 4 años, esto no lo podía asimilar. Estamos de acuerdo que cada uno puede tener su postura ante esta situación. Básicamente en este caso yo apliqué un herbicida selectivo y hoy por hoy sinceramente no me arrepiento y la pastura está bien. Bueno, después comienzo el pastoreo. Básicamente, si bien podríamos decir, bueno, cuándo empezar a pastorear y cosas así, a mí me parece, como dije hoy, lo traté de hacer tal vez demasiado con una impronta personal, pero bueno, llévenmela en ese sentido, lo estoy haciendo con todo, vamos a decir, con todo respeto hacia cada uno de ustedes y tratando de volcar lo que a mí me parece que podría llegar a funcionar, sobre todo en predios como estamos, hacia donde está apuntado esto. En general lo que uno ve son predios que tienen recursos limitados, principalmente limitado a la pastura, ¿no? Entonces, yo acá voy a diferenciar, o traté de diferenciar, hay un manejo del pastoreo en invierno y un manejo de pastoreo en la primavera. Me pueden decir, bueno, pero ¿y el otoño y el verano? Digo, esto tiene un hilo conductor con un poco con la charla que realizó el ingeniero González en la primera charla, que un poco la propuesta de ANCO, por lo menos para el pequeño productor en su momento, no quiere decir que sea la única, porque cada predio obviamente tiene su impronta, pero si nosotros tratamos de producir un cordero en el año, vamos a decir, y con ese objetivo, un poco la idea es tratar de utilizar la mejor posible la pastura de lo que vendría a ser tanto invierno como primavera. Eso es un poco el esquema que un poco planteaba el ingeniero González y un poco en el cual yo me estoy tratando de vamos a decir, de focalizar. Entonces, es un planteo en el cual capaz que tenemos 6 meses o 5 meses con un manejo más light de las comidas y un manejo más intensivo en lo que respecta a lo que vendría a ser el periodo invierno-primavera. Cuando nosotros nos topamos con la producción, vamos a decir, de pastoreo de invierno, ahí podemos definir varias cosas. Podemos definir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Un pastoreo rotativo? ¿Un pastoreo horario? Vamos a hacer un pastoreo continuo. Todo eso, lo primero que tenemos que ver es, bueno, cuál es el recurso con el cual cuento y por qué podría ser un rotativo, por qué podría ser un pastoreo horario, y si me conviene o no, o puedo hacer simplemente porque no tengo los recursos de tiempo, de gente, o yo no puedo estar, bueno, que sea continuo. Hay varias cosas que también va a tener que ver esta resolución, a ver qué tipo de pastoreo voy a realizar, que ahora la vamos a ver. Hay una cosa que me parece muy importante mencionar y es el desbalance nutricional de las pasturas. En lo que vendría a ser los meses principalmente de otoño avanzado y comienzo de invierno, nosotros tenemos un desbalance en las pasturas que ahora después vamos a comentar. Obviamente que hay que cuidar el piso, no porque tener una pastura tenemos que ingresar a como de lugar, porque obviamente que eso nos va a repercutir en la vida útil de la pastura y eventualmente en cuanto lo podamos utilizar. Refertilizar los verdeos, como mencioné hoy, hay momentos en el año que los niveles de nitrógeno
son realmente muy bajos y eventualmente si vamos a esperar de que venga un veranillo, llueva o lo que sea, digo, ni siquiera eso nos va a ayudar, o sea, tipo, tener presente de que hay momentos que si podemos darle una ayudín a la pastura, esos momentos son bastante clave y a su vez son bastante puntuales. Y bueno, y después tipo en realidad lo que yo trataba de decir es que el manejo del pastoreo en la primavera, en lo que respecta por lo menos a lo que vendría a ser la cría ovina, vamos a decir, yo personalmente ahí sí creo que ahí es donde hay que darle el mayor potencial. Si se le puede dar lo más que se pueda, ahí está la clave, ¿no? O sea, ser un poco más restrictivo en el invierno y en la primavera que tocarle ficha. Bueno, básicamente, acá pues decimos, por ejemplo, no sé si se llegan a ver bien los videos, y pues esto es una cosa que yo estoy haciendo en casa ahora, digo, capaz que, no sé si es muy gráfico o no, pero acá lo que estamos tratando de hacer es un pastoreo horario de 2-3 horas por día, con buena disponibilidad de comida. En ese caso, estamos hablando de un raigras perenne con trébol rojo. Las ovejas, en realidad, lo que trato de hacer es que entren de las 2 de la tarde aproximadamente hasta las 5 de la tarde. Me gustaría dar una explicación y detenerme un poquito por qué. Básicamente, yo creo que ahí es donde nosotros podemos aprovechar mejor lo que es la concentración de nutrientes a lo largo del día. Nosotros tenemos unas fluctuaciones del porcentaje de materia seca de los bordeos o de las praderas a lo largo del día. En lo que es vamos a decir, cuando ahora tenemos muchas horas de noche, la planta de noche respira, consume cierta cantidad vamos a decir, de carbohidratos y bueno, y eventualmente después cuando sale el sol hacemos fotosíntesis, acumulamos carbohidratos. ¿Qué es lo que nos sucede de esta forma? Nos sucede que eventualmente si nosotros entramos a las pasturas muy temprano, el porcentaje de materia seca de esas pasturas a las 8 o 9 de la mañana, capaz que está en un 11%, 12%, y eventualmente si nosotros podemos estirarla un poco y entrar más tarde, tipo a las 2, 3 de la tarde, 1, no sé, de la 1 en adelante, porcentualmente nosotros captamos 20-30% más de materia seca que entrando de mañana. O sea, para que no se malinterprete, esos 2, 3 puntos, 4 puntos porcentuales de materia seca que ganamos por el hecho de esperar un poco y que las pasturas a lo largo del día se vayan nutriendo, vamos a decir, o balanceándose un poquito más, creo que son bastante importantes y si hacemos un uso más cuidadoso de algo que en realidad es un tema de manejo. Lógicamente acá lo que vamos a tener que tener presente es, no sé si lo voy a poder hacer yo, si la persona que me lo vaya a hacer, o lógicamente acá, digo, es un tema complejo. No es que, o sea, una cosa es lo ideal, otra cosa es lo posible, ¿no? Como hoy decía, yo hoy por hoy tengo productores que eventualmente me dicen, no, Diego, está todo bien, te entiendo lo que me decís, pero eventualmente yo tengo que hacer pastoreo continuo porque no estoy en todo el día. Perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos? O sea, cada uno de estos sistemas se adecua a eventualmente, son simplemente posibilidades que uno dice, bueno, esto es lo mejor que podemos hacer. Otra de las cosas que creo que hoy por hoy decías, Miguel, también, por ejemplo, suplementación en invierno, una suplementación energética en invierno, también ayuda bastante a lo que vendría a ser el exceso de proteína que tiene la pastura. Las pasturas en lo que vendría a ser fin de otoño, invierno, están desbalanceadas también a nivel tiene mucha proteína y sin embargo le falta energía. Entonces, el hecho de poder capaz que hacer una suplementación energética puntual para determinados momentos, lo que nos va a hacer a nosotros es ser más eficientes en el uso del recurso. Entonces, son todo cosas que vamos a ir priorizando y viendo a la hora del manejo. Digo, por ejemplo, una de las cosas que a veces me pasa a mí, digo, obviamente estamos con niveles restrictivos de comidas en el invierno, con comidas que apenas estamos llegando, con circuitos que le estamos buscando la vuelta. Y si a su vez decimos, bueno, pero capaz que le doy, no sé, 200, 250 gramos de maíz en el preparto o previo al parto y los primeros
en los primeros días de lactación y cosas así, digo, bueno, esos son maneras también de paliar determinadas situaciones de un manejo que, como dije, es restrictivo en lo que vendría a ser el invierno, ¿no? Estamos de acuerdo. Acá un poco como reiteraba lo de hoy que comentaba, que el efecto dentro de lo que vendría a ser el balance de la comida dentro del día es bastante importante. Otra de las cosas que sí, para que... Diego, sí. Sí, metele. Gustavo. Gustavo. No sé si levantaste la mano Hola. o la tenés levantada. Ahí sí. Sí. Perdón. Buenas noches. Con respecto a la diapositiva anterior que nos estaba explicando, de mañana vos las tenés encerradas las ovejas y ahí no le das suplementación, o ahora en invierno sí, por un tema del balance de energía y proteína. Básicamente lo que yo hago en realidad es tenerla a campo natural. O sea, nosotros, hay una cosa que no aclaré, pero bueno, es bueno aclarar. El manejo puntual que yo estoy haciendo ahora en casa, digo, están en campo natural, ellas pellizcan un poco de campo en la mañana, obviamente en la mañana hasta esa hora, y después lo que trato de hacer es la oferta de verde que le voy a dar durante el día, lo que trato de hacer es dársela en la tarde, justamente por estos comentarios que yo estaba haciendo. Hay gente que me dice, bueno, y si a su vez le voy a dar algo más de, no sé, un suplemento o algo, porque obviamente que en muchos casos nos pasa de que en realidad tenemos que administrar muchísimo la comida y eventualmente la vamos camperiando entre un poco de campo natural, un poco de verde y un poco de suplemento. Yo personalmente trato de dárselo en el final de la tarde. Puede haber otro librito que sea temprano en la mañana. Yo trato de dárselo en el final de la tarde. Otra de las cosas que me sucede mucho con los productores chicos, es que muchos se encierran, ¿no? O sea, muchos en la noche encierran. Hay algo que me parece sumamente importante tener presente, es a veces algún problema que podemos llegar a tener con toxemia de la peñez por el encierro prolongado. Para eso también a veces yo sugiero que si vas a suplementar con algún grano o con algún fardo o algo, que no sea, o sea, hacerlo más bien en la tardecita noche, para que no sea tan larga la tirada, ¿no? Digo, me ha pasado a muchos productores que eventualmente, no sé si por practicidad o lo que sea, son las 5 de la tarde y ya se van rompiendo los animales como para el encierro, ahora que estamos en pleno invierno, ¿no? Y a veces se amansan y le abren a las 9 de la mañana, ¿viste? Entonces, esas horas, demasiada cantidad de horas, sabemos que no termina bien muchas veces, sobre todo cuando estamos más próximos al parto. En muchas ocasiones lo que tenemos es que el animal moviliza reservas y ahí se genera un cuadro de toxemia que eventualmente no es bueno, ¿no? Entonces, el tener medio pulido y el saber todo este tipo de cosas, por lo menos tenerlas presentes, creo que es muy importante la hora de tomar los recaudos que tenemos que tener. Digo, yo personalmente, ya te digo, ¿no? Manejándome de esta manera, diciendo, bueno, mirá, yo pastorean de mañana, temprano, ya están pastoreando, al mediodía o después de mediodía van a un bardeo y eventualmente yo no estoy suplementando, pero eventualmente si tuviera que suplementar lo hago de tarde. Es una recomendación simplemente práctica a la hora de la experiencia que uno ha tenido, ¿no? No sé si... Gracias, Diego. Sí, Diego. Que el ayuno intermitente que lo hagan las personas, no los bichos. Yo diría que sí, y más cuando están a punto de parir, ¿no? Digo, creo que es una bomba que tenemos en nuestras manos que eventualmente nos puede explotar en la cara. Gracias. Por favor. Bueno, volviendo un poco, también lo que son la refertilización de verdeos y praderas, ¿no? Como decíamos, ¿no? Por la baja temperatura nos vamos a topar con muy poca actividad microbiana en este momento del año y va a haber poco movimiento de nutrientes y sobre todo muy poco disponibilidad de nitrógeno en el suelo, ¿no? Sobre todo en estos momentos.
ustedes me pueden decir, bueno, pero tiene un efecto de aplicar nitrógeno, sí, estamos de acuerdo, tiene un efecto, no es lo más, vamos a decir, lo más sano. Obviamente que hay distintas fuentes de nitrógeno, algunas que son un poco mejores, hay otras que son un poco peores, pero no deja de ser una síntesis química en su gran mayoría de los productos. Lo que sí tiene, que para mí es ahí donde nosotros podemos discutir, lógicamente acá, y bueno, hay montones de posturas que uno puede tener, es que si nosotros le aplicamos nitrógeno a la pastura, va a responder y va a responder mucho. Hay niveles de respuesta de 30, 40 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado, hasta a veces más también, pero en líneas generales. Eso significa también un impacto muy significativo, y a veces que capaz que una de esas, bueno, nosotros hacemos una intervención que no sé si es la mejor, estamos de acuerdo, pero que va a tener un impacto muy importante en mi sistema, y va a repercutir fuertemente, y capaz que estoy conservando otros recursos, no sé si me explico, otras áreas, sin tocar o cosas así, y bueno, capaz que una de esas, no sé, acá donde tenemos que ponernos cada uno la camiseta de mi empresa, a ver hasta dónde quiero llegar, qué quiero hacer. Yo, por ejemplo, en este caso, yo voy a aplicar nitrógeno en breves en casa, digo, me falta nitrógeno en la pastura, se ve clarito, digo, le falta el amarillento en la punta de las hojas, están quedadas las pasturas. En mi caso voy a utilizar una fuente de nitrógeno que es sulfamo, que no es una urea, es una fuente en edificación lenta, o sea, si cae una lluvia fuerte no se lava tanto, tiene menor impacto ambiental, pero no deja de tener un impacto, ¿no? Y eventualmente son decisiones que uno toma a conciencia. Yo creo que bueno, que estoy en este caso aplicando lo menos malo, pero que sin lugar a dudas eso va a tener una consecuencia en lo que es la producción, que en una parte de mi sistema la necesito hacer. No sé si me explico. Bueno, simplemente a modo de ir redondeando, quería tomarme el tiempo de algunos puntos que me parecieron clave, mencionarlos nuevamente, o sea, la importancia de planificar con tiempo, la elección de especies, como decíamos, por ambiente, por momento de producción, por ciclo, saber que hay un momento óptimo de siembra y que cada vez que si me atraso en ese momento, tiene un efecto muy significativo, para ver cuándo puedo empezar yo a consumir esa pastura. La inoculación de las leguminosas, digo, es algo que no cuesta nada, es algo que es muy barato, no cuesta nada, es sencillo. Me gustaría también hacer una observación, y es que esto es una apreciación muy personal, comparto con muchos vamos a decir, compañeros de agrónomos, colegas, perdón que no me salió la palabra, y es que muchas veces las empresas, a modo de simplificar o a modo de, capaz que simplificar no, a modo de negocio, nos dan muchas veces semillas ya condicionadas, ya semillas preinoculadas, semillas, y muchas veces nos meten de todo en la semilla. Entonces, y a veces nosotros vamos y compramos porque aparte es práctico. Claro, viene ya preinoculada, la meto para adentro de la máquina, o la meto para adentro de la fertilizadora, la tiro y está pelado. Pero eventualmente no es lo mejor. Digo, lo mejor es comprar una semilla, obviamente que sí, una semilla certificada, pero que no esté preinoculada. Que la inoculación la haga uno, la haga previa a la siembra, que se tome el trabajo de hacerla. Obviamente que sé que a veces da trabajo, a veces puede ser tedioso, pero no. Digo, lo mejor es lo que tenemos que hacer nosotros. Es un trabajo que en realidad nada. Si lo hacemos a conciencia, lo hacemos bien y estamos de acuerdo que nos tomamos el tiempo para hacerlo, va a salir bien, no va a tener ningún inconveniente, y lo mejor que podemos hacer es eso. Tipo, en el preinoculado a veces vienen terminamos comprando en 25 kilos de semilla, capaz que 20 kilos de semilla, y el resto un montón de otras cosas que en realidad no nos aportan nada. Y eventualmente lo que nosotros necesitamos es logro de semilla, germinación y
personal. Entiendo que hay una, vamos a decir, una legislación que hasta las empresas semilleristas no tendrían que hacer eso. Muchas veces por temas comerciales y cosas así sigue pasando, y nosotros en realidad nos parece que nos están dando una mano, y no lo veo de esa manera. Bueno, después lo que es fertilización a la siembra, como dije hoy, para mí es muy importante. Y bueno, también la importancia de saber de que la respuesta en lo que son las refertilizaciones en el periodo de julio-agosto nos va a ayudar bastante en la producción de materia seca, y también nos va a adelantar la primavera. Es muy interesante algunos estudios que presenta el ingeniero Latanzi de línea, en el cual nos muestra que eventualmente con aplicación de nitrógeno nos adelantamos bastante lo que vendría a ser la producción de primavera, y eso sin lugar a dudas nos va a cambiar la ecuación para adelante, ¿no? Como dije hoy, la profundidad de siembra real, donde dejamos la semilla, los cuidados en lo que son insectos, malezas, y bueno, y lo que vendría a ser la gestión de pastoreo, de balance nutricional de la propia pastura para tener presente. Básicamente, esto es un poco la charla que quería compartir con ustedes. Tal vez no es una charla tan académica como capaz que alguno de ustedes pretendía, pero me parece que resaltar algunas otras cosas que eventualmente no siempre se dicen en charlas de pasturas, a mi juicio me parecía que podía llegar a ser un poco más interesante. Pero bueno, estoy abierto a cualquier consulta, y bueno, espero que no haya sido un bostezo. Bueno, nos abrimos a la parte de preguntas que quieran formularle a Diego, o alguna consulta que haya quedado a nivel de duda, pero no por WhatsApp, ya directamente abren el micrófono y la hacen si quieren. Diego, en el chat hay una pregunta. Ahora que voy al comienzo. Bien. Bueno, me parece válido, aparte del intercambio ahora, en este sentido, la idea era, yo me la había visualizado de esa manera. Bueno, Gansabal la otra vez planteó un modelo de trabajo que le voy a repasar porque si alguno no estuvo presente, bien sencillo, ¿no? En el cual él planteaba tratar de encarnar lo antes posible, tal vez encarnar en febrero, mediados de febrero, una cosa por el estilo, y tratar de sacar los corderos en lo que vendría a ser fin de octubre y noviembre. Obviamente que es un planteo desafiante, es un planteo que no es sencillo, y en muchos de nuestros casos, que capaz que venimos con producciones que venimos haciendo cosas de hace mucho tiempo de la misma forma, nos parece casi que inalcanzable. Básicamente, por ejemplo, en el caso de él, ese planteo que ya te digo, en realidad va a depender un poco de cada predio, pero yo me imagino en ese caso, él lo que siempre ha promulgado, y a su vez desde sus estudios con el INIA, ha sido la incorporación de verdeos como es la avena, una avena temprana, más en muchas de las charlas que se puede escuchar al ingeniero Gansabal, es a medida que, o sea, cuando vos estás ya poniendo el carnero, ya estás sembrando la avena. La avena es un verdeo que va a acompañar bastante bien en lo que vendría a ser la producción otoño, invierno y primavera, vamos a decir. Y bueno, y básicamente, acuérdense que también él menciona una carga puntual, ¿no? De 6 ovejas por hectárea, teniendo 1.5 corderos en su potencial, tratando de sacar 9 corderos destetados en esa fecha, ¿no? No digo ni que esté bien ni que esté mal, tipo, eso es una forma de que él plantea. Yo personalmente no voy a discrepar, pero voy a comentar un poco lo que yo hago en casa, que
bueno, que es obviamente que tiene un punto de contacto muy, muy importante con algunas de las ideas que él ha generado. Yo, por ejemplo, a mí me gusta más el regras, me gusta más ir un poquito más hacia adelante en lo que vendría a ser la fecha encarnada, más tipo fin de febrero-marzo. Intentar estar un poco más en cuando las ovejas se encuentran en la estación de cría un poco más consolidada, vamos a decir. Entiendo el por qué lo menciona y también entiendo, y bueno, vos, Mauro, que fuiste que hiciste la pregunta, vos más que entendés lo que vendría a ser el poder sacar un cordero en octubre, noviembre, antes de que venga el malón de la producción. Yo personalmente lo visualizo más cercano a un cordero de noviembre, diciembre, o sea, porque es lo que me ha pasado a mí, pero sí creo que hay herramientas como para poder hacerlo y sacar corderos pesados, precoces, en un año, ¿no? O sea, en el año productivo mismo, sacarlos antes que llegue enero, ¿no? Digo, que es un poco lo que hablamos la otra vez. Si querés, Mauro, desmuteate y le vamos haciendo un ida y vuelta, así no se hace tan pesado. No sé si respondo más o menos tu pregunta o no. Entiendo la segunda parte de tu pregunta, que era ¿qué haces con las madres? Yo personalmente visualizo un sistema en el cual vos tenés una parte de campo natural y una parte de pasturas, vamos a decir, intensivas, ¿no? Ya sea pradera como bordeo. Yo personalmente, en mi casa trato de pensar de que el 60% va a ser campo natural y el 40% trato de ponerle lo que vendría a ser verdeos y praderas permanentes. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, y que ha manifestado Ganzábal? El partido se juega en el año. Tipo, vos tenés que destetar los corderos a como dé lugar en el año y tu partido lo ganaste o lo perdiste si lograste eso. Si llegaste a enero con los corderos, ahí ya marchaste. Tipo, hablando mal y pronto. Digo, pero eventualmente yo creo que es lograble, se puede hacer. En mi caso, está bueno contar las ganadas y las perdidas. Yo tengo un fusible de escape, que es, si no logro sacar los corderos a fin de año, o bueno, en noviembre, diciembre, todos esos corderos que no salen, que son medio, vamos a decir, algunas medias o alguna cola de parición, vamos a decir, o que no llegaron a esas condiciones para poder ser mandados frigoríficos o vendidos como se deba vender. En mi caso, yo los mando a recriar o a invernar a otro lado, pero me lo saco del sistema. O sea, mi partido se juega ahí y si no logré salir victorioso en el partido, sé que me va a tener un costo y ese costo es sacarlo de mi sistema, sacarlo. Tipo, después podemos tener alguna otra alternativa que puede decir, bueno, capaz que, no sé, los invernás en un feedlot, como tú haces, o eventualmente, no sé, utilizás un creep feeding para tratar de sacarlos en su momento y apuntalarlos, pero eventualmente yo creo que el partido se juega ahí. Y para la gran mayoría de los productores que hoy por hoy un poco están en lo que vendría a ser esta charla de ANCO, creo que va medio por ahí, ¿no? Digo, es importantísimo no tener animales en enero o febrero, que sean pura y exclusivamente los productivos. Tenés otra pregunta, si se puede plantar en agosto, si es opción, Lotus y Dactylis. Bueno, como poder hacerse se puede. Yo personalmente son dos especies que la verdad que me gusta plantarlas en otoño. Lo que son las siembras de primavera son posibles, son viables, lógicamente. Ahí vamos a estar mucho más expuestos. Vamos a estar mucho más expuestos a lo que vendría a ser dificultades hídricas. También lo que vendría a ser la competencia por malezas. Son dos especies que para mí en la implantación, y más si no tenemos bien controlado lo que son la chacra en lo que respecta a malezas, nos podemos llevar una piña importante. O sea, por eso digo, viable es, pero yo personalmente no lo recomendaría mucho. Tipo,
Eh, Tal vez rescatando algo de la pregunta de decir, bueno, ¿cómo veo yo el Dactylis y el Lotus como para ovinos? Sí, lo veo bien, pero ya te digo, personalmente lo trataría de sembrar en el otoño. No lo presionaría mucho a ir a siembras de primavera. Y para siembras de primavera, ¿qué estación puede ser? Siempre primavera, en buenas condiciones, para mí que puede caber una alfalfa. Digo, para mí es una siembra que puede ir. Hay algunas otras especies, pero son más complejas, pero podría llegar a ir, capaz que la incorporación de un rojo con una chicoria, especies como que tengan más predominancia en el verano, que se puedan desarrollar, pero ya te digo, las siembras de primavera es como que tenemos que tener otro tipo de condiciones y tenemos que tenerlas bien controladas para llegar a buen puerto. Digo, pero sí, poderse se puede hacer. Yo igualmente me hago una pregunta que bueno, capaz que en esas podemos dilucidar un poco cuál es la mejor opción. Es para qué queremos sembrar en primavera. O sea, ¿qué queremos sembrar en primavera y para qué? Porque eventualmente, por ejemplo, en este sistema que nosotros estamos planteando, nosotros tenemos si nosotros sembramos en primavera, entre que nos va a costar implantar la pastura, entre que vamos a tener mayor competencia con malezas, un montón de otras cosas, si nosotros planteamos de hacer una siembra, no sé, mediado de agosto, fin de agosto, entre que nace la pradera y cosas así, después, si bien por ejemplo, el lotus y el dactylis van a tener un poco de aporte, vamos a decir, en el verano, eh, también nosotros tenemos que tener cierto cuidado al utilizar esas pasturas porque van a tener un desarrollo radicular moderado. No es lo mismo que una pastura que ya se implantó, que realmente se estableció en el tapiz, en el suelo, en la chacra, no sé si me explico. Entonces, podemos tener cosas positivas y podemos tener también presionando a que esa pastura nos dure menos de lo que queremos, ¿no? Entonces, capaz que vale más la pena ir llegando con las chacras bien definidas, bien hechas, controlados con la maleza y todo, para que nos dure más tiempo, ¿no? Digo, a veces nos apuramos en tomar definiciones, o bueno, no planteé ahora, planto después. Eh, ¿qué cosas me va a aportar de plantar después? ¿Me va a ayudar en qué? No sé si me explico. Bueno, en el chat, yo te voy relatando un poco lo que dice el chat. Mauro, que preguntaba lo de Danzábal, comenta que en realidad lo que le falla a él es el antecesor que venía con sorgo y que se le atrasa la pastura. Si hace barbecho de verano, tiene un área parada y que la pregunta iba más o menos por ahí. Eh, Perdóname de vuelta, porque estaba también tratando de leer otra pregunta. Tengo. Sí, porque hay dos. Está Mauro. Bien, sí, bien, bien, bien. Está bien. Mauro, mirá, primero voy a leer la de Mauro y después trato de ver la de Miguel. Estoy de acuerdo. Eh, para mí, igualmente, eh, el tener, el tener el sorgo como antecesor de una pastura te mata, me parece. No sé si estoy leyendo bien. Yo voy con sorgo, se atrasa la pastura, si hago derecho de verano, sí. Sí, sí, está leyendo bien, sí. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo te voy a dar mi opinión. Bueno, llévamela o no, dependiendo a ver cómo lo ves. Eh, si vos utilizás, por ejemplo, un verdeo de hoy por hoy, vamos a decir un regla de ciclo largo, un italiano. En realidad vos tenés casi todo, o sea, tenés un periodo bastante cubierto de pastura, vamos a decir. Y bueno, que te vas casi que hasta diciembre con esa comida, independientemente de que podemos decir que algunos son más erráticos. Yo creo que los italianos, o lo de ciclo bien largo, hoy por hoy mantienen la calidad casi que hasta un fin de noviembre, diciembre, bastante razonable. Y bueno, y lo que,
Sí, le debe haber apagado la compu, me parece. Sí, yo no sabía si era yo o No, si. se le apagó, salió como apurado a enchufarla, me parece, y Ah, porque a quedó mí se me había congelado. quedado trancada. Está capaz que esperamos un poquito y se conecta de nuevo. Yo le aclaro por las dudas mientras aparece que yo puse metalaxil por allá arriba en un comentario y lo que ahí me di cuenta que estaba en la última diapositiva y lo que quise decir es que cuando pedimos la semilla y viene curada, hay un problema de compatibilidad, por ejemplo, con, con lo que queremos cuidar el suelo, por ejemplo, y la semilla en sí, la fertilidad de la semilla está comprobado que baja su vigor, su energía para lo que es su impulso primario en germinar, en crecer la plántula y todo eso. Y bueno, he visto hasta más de 6 incorporaciones de químicos en la semilla cuando la va a comprar. Y metalaxil era uno que me sonaba, que me acuerdo de carboxil o algo así también, que son fungicidas, insecticidas bastante fuertes y son muy poco compatibles, por ejemplo, cuando queremos utilizar microorganismos benéficos en la ayuda, en la complementación del inicio de las plantas, de cualquier cultivo estoy hablando, no solamente de leguminosa. Pero, por ejemplo, cuando se quiere usar tricodermas o EM, o que ya es una herramienta que hay mucha gente que la está manejando, no solo hablando de inoculación de Rhizobium, Azotobacter y todo eso, que son las típicas que también hay que tenerlas en cuenta para las leguminosas. Esos otros químicos que ya vienen incorporados en la semilla nos joden la germinación, o sea, nos joden la compatibilidad con esos otros herramientas que podríamos utilizar. Entonces, como quien dice, perdemos la libertad de poder utilizarlas o no. Y quería aclarar eso porque quedó eso entreverado y eso muchos lo deben saber ustedes, pero yo lo quería aclarar porque dejé eso colgado ahí. Sí, perdón que se me pasó a mí en el chat. Gracias. No, Ahí se está no hay conectando. problema. ¿Me ven ahí? Bueno, antes que nada pido disculpas porque me cometí un error muy infantil que fue que se me desconectó la computadora. No, volviendo un poco a lo que estábamos conversando, o sea, la respuesta que le estaba dando a Mauro, yo creo que un regras de ciclo largo italiano aprovecharía bastante, vamos a decir, casi todo el ciclo para lo que es el objetivo antes mencionado, y eventualmente después te da la opción de poder ir llevando, vamos a decir, preparando la tierra como para sembrar una pradera en esa vuelta de rotación que uno pueda armar. Si vos me decís, bueno, no, yo necesito sorgo para, no sé, en el caso, me imagino tuyo, para lo que vendría a ser el filot o lo que sea, entiendo que perfectamente puede caber. El único tema es bueno, que en realidad eso vendría a ser como un área distinta y para paliar, vamos a decir, otra arista de esa unidad de negocio que vos tenés, que vendría a ser la invernada con Filot, vamos a decir. Tipo, lo que vendría a ser el área de mejoramiento de campo y pastura, me parece que un regla de ciclo largo podría perfectamente acondicionarse como para poder después ir a una rotación con pradera y hacerlo bien. Va un poco de la mano con lo que dije hoy, ¿no? Digo, si nosotros vamos a un sistema agrícola y queremos sacar toda la virtud de la agricultura, después tipo sembrar temprano es complicado. Digo, me parece, pero es una opinión personal. Capaz que, Miguel, si querés hacerte la pregunta, porque la verdad que tuve que entrar de vuelta y no la tengo presente. Pero con gusto trato de pensarla juntos. Más que preguntas, son comentarios. Sí. Capaz que en todo este proceso de AMCO han tratado el tema, pero en este ciclo se habla mucho de la producción animal, primero, y bastante intensa,
y ahora vegetal, pero no de una presupuestación forrajera. Y yo veo que la debilidad de los planteos pasa por ahí, que siempre están como tratando de buscar la excelencia en el momento de la siembra, en la fertilización, en el parto, en la encarnerada, pero sin un plan de presupuestación forrajera, de saber qué es lo que puedo producir y con qué comida cuento. Me parece que eso me parece que abarca todos los sistemas. El que tiene 5 ovejas o 2000. Es la base un poco digo, hoy vemos que hay déficit. En la prensa vemos que hay déficit en todo, ¿no? En todos lugares. Bueno, acá en la unidad también. Me parece que si no hay un presupuesto claro, porque como bien decís, la avena puede producir, o la alfalfa. Yo soy bastante alfalfero. Ahora la abandoné ya hace 2 o 3 años. Pero yo nunca pude producir más de 14.000 kilos de materia seca y planté alfalfa durante 30 años. Entonces, hacía el presupuesto con 10.000. Y además, en los presupuestos siempre hay conservación de forraje, porque si acompañamos la curva natural de las pasturas y de la producción animal, es muy difícil hacerlas coincidir perfectamente. Entonces creo que también hay que considerar conservar forraje, o propio, o tenerlo de resguardo con suplemento. Me parece, es un comentario, digo. Después agregué algo que se lo digo ahora a mis hijos y a mis nietos, porque siempre dicen que estoy viejo, y como dijo Saramago, sí, me las tomo con mucho más calma, pero siempre para seguir mejorar, ¿eh? Digo, no me vean como un crítico, viejo criticón, digo, los comentarios son para seguir creciendo. No, no, totalmente. Hay una cosa que quiero comentarte que obviamente que no viene motivo para esta charla, no la puse, pues estoy totalmente de acuerdo con la presupuestación forrajera. De hecho, creo que nosotros acá, y veo algún productor que me ha tocado asesorar, en el cual hemos trabajado lo que es la presupuestación forrajera, tratar de hacerlo lo más amigable posible y tratar de, no sé si como para una empresa que sea exacta, pero por lo menos que nos amiguemos con lo que vendría a ser la presupuestación. Totalmente, en ese sentido estoy totalmente alineado contigo. A mí me pasa, por ejemplo, de algo bien tedioso, que te soy sincero, digo, pero es algo que me ha tocado hacer, es por ejemplo en Predio de San Gabriel, a veces me han pedido hasta, digo, no hemos llegado nunca a buen puerto todavía, pero una presupuestación forrajera 5 años, ¿no? Con determinadas comidas, o sea, y eventualmente entiendo que es la herramienta para no pifiar tanto. Entiendo que también las presupuestaciones forrajeras es dejarte en un norte, no quiere decir que vaya a pasar eso, porque también muchas veces después tenemos un sinfín de situaciones en las cuales llegamos y a veces no. También tenemos el porcentaje de utilización de las pasturas, o sea, montones de cosas que cada uno de nosotros va a agregar en esa presupuestación forrajera, y uno puede decir, bueno, en realidad puede haber tantas presupuestaciones forrajeras como uno le parezca en base a los criterios que uno pone. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Ojo que no me parece para nada mal también el hecho de pensar en decir, bueno, si a mí me sobra comida en determinados momentos, la guardo. Es un seguro que me queda para después. Eso con una suplementación también me parece, yo no soy de las personas que dicen no, suplementación no. Entiendo que la suplementación tiene un costo y entiendo que la suplementación hay que hacerla en determinados momentos. Capaz que en ese sentido soy como más estructurado. Porque me ha tocado visitar mucha gente que suplementa en cualquier momento del año, y eventualmente yo siempre digo, hay momentos en los que los requerimientos no son para suplementar, estás perdiendo plata, y hay momentos en los que sí hay que suplementar y más viendo los recursos que tenemos. Si los recursos están adecuados, vamos arriba, y si falta, bueno, vamos a echarle mano a la suplementación, porque la suplementación es lo más rápido que podemos corregir los desbalances nutricionales que tenemos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, digo, yo para mí, digo, celebro que estés aquí, digo, en una buena, digo, celebro en el sentido de que cualquier persona que quiera opinar y colaborar en lo que respecta a la construcción de modelos
modelos o por lo menos opciones que haya para que el rubro vinocultor se siga desarrollando o eventualmente no se pierda, para mí es importante. Yo aparte de técnico, creo que lo he demostrado un poco cabalmente y en la cancha de que eventualmente también soy un productor ovino incansable y un poco capaz que a veces hasta medio distorsionado en mi sano juicio de decir, bueno, yo creo que la oveja siempre va a dar algo y que es una maquinita de producir, que eventualmente lo que no hemos llegado todavía es a encontrar el potencial del que tiene, porque no le hemos dado la cancha que tiene, Bueno, que tendría que tener. Digo, pero también coincido en que ese comentario lo hemos hecho varios desde hace años y cada vez hay menos ovejas. Así que hay como una diferencia entre el discurso y lo que pasa en la cancha. Yo le pregunto a muchos, porque le pregunto o me preguntan, ¿cuántos litros de agua toma una oveja por día? Y muchos no tienen la menor idea. Pero muchos te diría que la mayoría de los que tienen ovejas no tienen. Yo cuando hice el proyecto para la ANI, la literatura hablaba de 6 litros. Nosotros controlamos, no lo que toma cada oveja, controlamos lo que toman todas las ovejas, porque les damos agua de pozo, toman solo esa, y sabemos cuántas ovejas hay y cuántos litros se van. Y estamos en 8 litros, incluyendo todas las categorías. Entonces, digo, y a mí me parece que el agua es fundamental, y sobre todo si es agua buena. En el tambo tenés que habilitar el agua, ¿no? Para habilitar el tambo te piden agua sana, así que eso también es un ingrediente que hace a tantas cosas que conforman la producción animal. Y en este caso la oveja, el agua buena ayuda muchísimo. sin lugar a dudas. Son comentarios para agregar, no para restar, ¿eh? No, mirá, voy a hacer un comentario que me parece bastante oportuno. A mí una persona que de hecho está acá en el grupo, tipo, está casualmente. Hace no mucho me dijo, vos sabés que me ofrecieron hacer vamos a decir, capaz que una concentración, ¿no? De animales, por decir algo. Y una de las primeras cosas que me parecía limitante era el agua. Concretamente, por más que uno diga, no, qué bobada, no sé qué, porque se te ocurre eso, y sí, se me ocurre eso, porque la verdad que es una de las primeras cosas que uno no tiene dimensión y que no es tan fácil de corregir en el corto plazo. La comida la puedes comprar, la fibra la puedes comprar, el tema de tener agua, disponibilidad, la reposición del agua, el abastecimiento y cosas así, no es tan sencillo, y más cuando ponemos, vamos a decir, vamos a hacer una concentración que vamos a dar alimentos más bien sólidos, con mucha materia seca, que sabemos que vamos a consumir bastante agua, que eventualmente, que también sabemos que vamos a dar consumo y competencia de los animales, o sea, hay muchas variables, ¿no? En ese sentido, pero sí estamos de acuerdo. Sin duda. Otro comentario que quiero hacer para los que encierran. Sepan que un rumiante, como es la oveja, es muy ineficiente, muy ineficiente entre lo que consume y produce en proteína, en minerales. Devuelve al suelo a través de las heces en promedio el 70% de los nutrientes. Entonces, si las encerramos mucho largo, si las tenemos en piquete y solo las ponemos a comer un poco día, poco fertilizante devuelven, muy poco devuelven. Entonces, también hay que sacar esa cuenta, porque si al final compras fertilizante químico para resolver el tema, es un tema de negocio y además de circularidad positiva. La economía circular pasa por ahí también. Digo porque yo también he sentido gente que encierra, ahora en invierno, la mitad del día pasan encerrada. Entonces, y se junta mucho material. Bueno, nosotros producimos energía y fertilizante a través del proceso de un biodigestor. Y si uno mira las imágenes de lo que pasa en el mundo en los grandes tambos, todos están con
con biodigestor. ¿Eso por qué? Es para devolver en forma uniforme el fertilizante en el campo. Digo porque de repente lo pueden juntar y hacer una buena quinta o usarlo eficientemente y más concentrado. Pero vale la pena. Totalmente. Después también hoy por hoy, hay una incursión de otras especies a nivel mundial que son más eficientes. Por ejemplo, el yantén, por ejemplo, en otros países se están empezando a utilizar porque la eficiencia en la cual uno puede utilizar parte del nitrógeno de las plantas y cosas así, está provocando hasta menor efectos en lo que vendría a ser las heces y cosas así, con los efectos ya sea de gases de efecto invernadero y cosas así. O sea, hay mucha cosa para trabajar en ese sentido, pero sin lugar a duda, nada, capaz que son temas como para encarar en paralelo, vamos a decir. Exacto. Bueno, no, me voy. Muchas gracias por la jornada, estuvo muy buena. Bueno, agradezco. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir. Está Andrés también, Andrés González está por ahí. Bueno, Muy buena, Diego, muy buena, Diego. Muchas gracias, Federico. Diego, bien. No, Romina Andrés se despidió recién y le agradeció a Diego y se despidió recién. Bueno, si no hay más preguntas, creo que una vez más se ha se han logrado temas de interés para varios y todas las charlas, mucho se aprende y los que mucho saben siempre algo en limpio sacan, por algo estamos presentes en las charlas que está brindando ANCO periódicamente. Si no hay más preguntas, nos despedimos todos y atentos al llamado para la próxima exposición que tengamos de algún profesional que nos siga metiendo en el mundo de la oveja. Muchas gracias por la charla, Diego. Gracias a ustedes. Gracias, Diego, que te recupere. Vamos arriba. Un abrazo. Abrazo. Hasta mañana, que pasen bien. Muchas gracias, Diego. Y gracias a la vocera Romina. Y decir a Rocío que no te pegue. chao, que pasen bien. Buenas noches a todos. Chao, gente. Chao. Chao, que pasen bien. Chao, abrazo.